Mesero es despedido por darle comida a una anciana sin hogar. 5 minutos después, llegó el dueño del restaurante y lo que hizo dejó a todos sin palabras. El reloj en la pared de Sabores Caseros marcaba el final de otro día agitado. José, un joven camarero de 20 y tantos años, terminaba de limpiar las mesas mientras el aroma de comida casera aún flotaba en el aire. El restaurante era conocido por su sencillez, ofreciendo platos que recordaban las comidas preparadas por las abuelas. Para José, aquello era más que un trabajo. Le gustaba ver a los clientes irse satisfechos y felices, pero había algo en su rutina que siempre le causaba una leve incomodidad: el momento de tirar las sobras de comida. Como de costumbre, al final de la noche, tomó las bolsas de basura de la cocina y caminó hacia la parte trasera del restaurante. El aire estaba fresco y las calles casi desiertas, con la excepción de una figura encorvada sentada en la acera al lado del restaurante. José ya había visto a esa mujer antes, una anciana que siempre se refugiaba en los alrededores de Sabores Caseros, pero nunca había intercambiado una palabra con ella. Hoy, sin embargo, algo lo hizo detenerse. Matilde, como pronto descubriría que se llamaba, estaba sentada con una expresión de cansancio extremo. Sus ojos profundos y su rostro marcado por el tiempo y la dureza de la vida en la calle. Levantó su mano temblorosa en un gesto casi tímido, pidiendo comida. ¿Tienes algo para que yo coma?, preguntó ella con voz ronca y casi apagada. No como en días. El corazón de José se apretó en su pecho. Miró las bolsas de basura llenas de sobras de comida y en un impulso se agachó a su lado. «Espera aquí», dijo él, levantándose rápidamente y volviendo al restaurante. En minutos, preparó un plato con las sobras del día, cuidadosamente arreglado como si estuviera sirviendo a un cliente. Regresó y le entregó el plato a Matilde, quien miró la comida como si fuera un regalo inestimable. «Gracias, hijo. No tienes idea de cuánto significa esto para mí», dijo Matilde, con los ojos llenos de gratitud. José se sentó a su lado mientras ella comía despacio. Cada bocado parecía traer alivio, y el joven camarero no podía evitar imaginar lo que esa mujer había enfrentado. «¿Cuánto tiempo llevas en la calle?», preguntó José, rompiendo el silencio. «Tanto tiempo que ya perdí la cuenta, hijo. Algunos días son mejores que otros, pero últimamente las cosas han sido difíciles», respondió ella entre bocado y bocado. José sintió un nudo formarse en su garganta. La idea de que alguien pudiera pasar tanto tiempo sin una comida decente lo perturbaba profundamente. Sabía que el restaurante tiraba cantidades considerables de comida todas las noches, y en ese momento una idea comenzó a germinar en su mente. «Puedo traerte más comida», dijo, «todos los días. Puedo separar algo antes de llevar las sobras a la basura». Matilde dejó de comer por un instante, mirándolo con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Tienes un buen corazón, hijo, pero ¿y si eso te trae problemas? No quiero que pierdas tu trabajo por mi culpa». José se encogió de hombros, sonriendo levemente. Hacer el bien nunca debería traer problemas. Lo importante es ayudar a quien lo necesita. No puedo simplemente ignorarlo. Los ojos de Matilde brillaron con una gratitud silenciosa. No dijo nada más. Solo terminó de comer mientras José permanecía allí en silencio, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Esa noche, al volver al interior, José sabía que había tomado una decisión. No dejaría que esa mujer, ni ninguna otra persona hambrienta, pasara desapercibida. A partir de ese día, separaría un plato para Matilde siempre que pudiera. No era mucho, pero era suficiente para marcar la diferencia. Mientras el restaurante cerraba sus puertas y las luces se apagaban, una pequeña llama de esperanza se había encendido tanto en José como en Matilde. El futuro aún era incierto, pero una cosa sabía:
Hacer el bien siempre era el camino correcto. José continuaba con su rutina en el restaurante Sabores Caseros. Todas las noches, después del turno, cuidadosamente apartaba un plato de comida para Matilde, la anciana que encontraba refugio en las aceras del barrio. El intercambio entre ellos se había convertido en parte del día a día de José, algo que le daba un sentido de propósito. Esa noche, como de costumbre, José preparó un plato con las sobras del restaurante y salió por la parte trasera para encontrarse con Matilde, quien ya lo esperaba. Mientras se agachaba a su lado y le entregaba el plato sin que se diera cuenta, Antonio, un famoso influenciador de la ciudad, pasaba por la calle y notó la escena. Con su celular siempre en mano, grabó el momento en que José, con paciencia y cuidado, entregaba la comida a Matilde y conversaba con ella. «Aquí tienes, Matilde», dijo José, ofreciendo el plato con una sonrisa. «Espero que te guste». Matilde miró el plato como si fuera un banquete y dijo: «Eres un ángel, hijo. Hace días que no como de verdad. Esto cambiará mi día». José sonrió tímidamente, sintiendo el corazón apretado al escuchar eso. «No te preocupes. Siempre que pueda, te traeré algo». Antonio, observando la escena desde lejos, se emocionó con la simplicidad y generosidad de José. Sin perder tiempo, subió el video a las redes sociales con una leyenda sincera. «Hoy fui testigo de algo que pocos harían. Un joven camarero alimenta a una mujer en situación de calle con lo que puede. Estos gestos cambian vidas. Necesitamos más personas así en el mundo». José, ajeno a todo esto, se despidió de Matilde y volvió al restaurante para terminar su trabajo. Cuando finalmente terminó su turno, se fue a casa sin sospechar lo que estaba sucediendo en las redes sociales. Al llegar a casa, exhausto, José se dejó caer en el sofá, como siempre después de un largo día de trabajo. Tomó su celular, esperando solo algunos mensajes de amigos, pero lo que encontró fueron docenas de notificaciones. Sus dedos dudaron por un momento mientras desbloqueaba la pantalla. Había sido etiquetado en varias publicaciones y notó que su número de seguidores en Instagram había aumentado dramáticamente. Confuso, comenzó a investigar lo que estaba pasando. Fue entonces cuando vio el video. Ese mismo video que Antonio había publicado más temprano estaba siendo compartido por miles de personas. La publicación original ya había recibido cientos de comentarios y miles de me gusta en pocas horas. José se vio allí, agachado junto a Matilde, entregándole el plato de comida. Vio el video en silencio, sorprendido y sin saber exactamente cómo reaccionar. Era un acto tan simple para él, pero Internet lo estaba transformando en algo mucho más grande. Los comentarios fluían sin parar. ¡Qué gesto maravilloso! Necesitamos más personas así. Este camarero merece todo el reconocimiento del mundo. ¡Qué actitud tan linda! El mundo aún tiene esperanza gracias a gente como él. José comenzó a leer los comentarios, perplejo. Nunca había imaginado que algo tan rutinario para él pudiera tocar a tantas personas. Pero al mismo tiempo sentía una creciente ansiedad. Sabía que su gerente, Guillermo, tenía reglas estrictas sobre qué hacer con las sobras de comida, y darle la comida a Matilde era técnicamente una violación de esas reglas. ¿Me traerá problemas esto?, pensó José, mientras continuaba leyendo los mensajes de apoyo. El celular no dejaba de vibrar. Mensajes directos de personas que nunca había conocido comenzaban a llegar. Algunos elogiaban su actitud, otros preguntaban si podían ayudar a Matilde de alguna manera. José, aún en estado de shock con toda esa atención, no sabía qué responder. Había pasado de ser un camarero anónimo a una figura destacada en las redes sociales en cuestión de horas. La noche avanzaba y José simplemente no podía dejar de pensar en todo. Cerraba los ojos, pero su mente seguía agitada.
Las imágenes del video, los comentarios, las notificaciones, todo giraba en su cabeza. Y la pregunta que más lo inquietaba, ¿qué pensaría Guillermo de todo esto? Intentaba descansar, pero el pensamiento de una posible reprimenda lo mantenía despierto. ¿Me despedirán por esto?, se preguntaba José, preocupado. Por más que estuviera feliz de haber ayudado a Matilde, sabía que las reglas del restaurante eran estrictas. Ahora que el video estaba viralizando, era solo cuestión de tiempo antes de que llegara a los ojos de Guillermo. Girándose de un lado a otro en la cama, José no lograba conciliar el sueño. Las horas pasaban lentamente y apenas pudo cerrar los ojos esa noche. Entre la alegría de ver a tantas personas conmovidas por su gesto y el miedo a las posibles consecuencias en el trabajo, la mente de José estaba a mil. Guillermo, el gerente de Sabores Caseros, llegó a casa esa noche sin grandes expectativas. Como de costumbre, siguió su rutina. Cenó y decidió navegar en las redes sociales antes de dormir. Fue en ese momento, al deslizarse por su línea de tiempo, cuando se topó con un video que llamó su atención. Allí estaba José, su camarero, siendo ovacionado en internet por algo que, a los ojos de Guillermo, era una grave infracción de las reglas del restaurante. El título de la publicación decía: «Camarero alimenta a anciana en situación de calle con sobras de comida». Un gesto simple pero poderoso. El rostro de Guillermo se puso rojo de ira al ver el video. El restaurante tenía reglas muy claras. Las sobras de comida debían desecharse, nunca reutilizarse ni darse a otras personas, especialmente a personas sin hogar. Para él, eso era una violación inaceptable de las normas, algo que podría dañar la imagen del restaurante e incluso atraer problemas legales. Además, estaba el costo. En la visión de Guillermo, José estaba distribuyendo gratuitamente lo que pertenecía al restaurante. Después de ver cómo el video se difundía por toda la ciudad y miles de me gusta y comentarios aparecían, Guillermo decidió actuar. La rabia hervía dentro de él mientras escribía un mensaje breve y directo para José. «Mañana quiero que me expliques lo que vi hoy. Prepárate para enfrentar las consecuencias». José, que aún no había logrado dormir bien después de ver cómo el video se hacía viral, leyó el mensaje y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Ya imaginaba que el enfrentamiento con Guillermo sería inevitable, pero ahora con ese mensaje todo parecía mucho más real. Con la ansiedad aumentando, José pasó el resto de la noche en vela, esperando lo que vendría al día siguiente. A la mañana siguiente, cuando José llegó al restaurante, algo completamente inesperado lo aguardaba. Sabores Caseros, que generalmente tenía un movimiento moderado a primera hora del día, estaba lleno. La fila en la puerta era inusual, y muchas personas entraban con miradas expectantes y sonrisas curiosas. Al entrar, fue recibido inmediatamente con aplausos. «Eres el camarero del video, ¿verdad?», le preguntó una clienta con brillo en los ojos. Fue un gesto hermoso, felicidades. Otro cliente más atrás exclamó: «Vi tu gesto anoche. ¡Qué cosa más increíble, chico!». José se quedó paralizado por un momento. No sabía cómo reaccionar. El restaurante, que generalmente estaba tranquilo por la mañana, ahora estaba lleno de personas que venían por el impacto de su gesto en el video. Algunos querían conocer personalmente al camarero generoso. Otros solo querían apoyar al restaurante después de ver cómo la historia se hacía viral. José sentía una mezcla de felicidad y aprensión. Los aplausos y las sonrisas lo llenaban de orgullo por haber hecho lo correcto, pero sabía que, a pesar de todo, el enfrentamiento con Guillermo lo estaba esperando. Como se esperaba, el gerente no estaba nada contento. En medio del alboroto de los clientes, Guillermo llamó a José para una conversación en su oficina con el rostro severo y el ceño fruncido. La puerta se cerró con un estruendo y un pesado silencio cayó sobre la pequeña oficina.
¿Me puedes explicar qué creías que estabas haciendo? Zrenia, comenzó Guillermo, con una voz baja pero llena de rabia contenida. ¿Dar comida del restaurante a una persona sin hogar? ¿Qué estabas pensando? José, ya preparado para esto, respiró hondo y trató de explicarse. Vi su situación, Guillermo. Matilde no había comido en días. No podía simplemente ignorar eso. Eso no importa. Component placement, interrumpió Guillermo, alzando la voz. Las reglas aquí son claras. Las sobras van a la basura. No podemos arriesgarnos a tener problemas de higiene o, peor aún, acusaciones de dar comida en mal estado. Además, estás regalando algo que pertenece al restaurante. Pero ella lo necesitaba, Guillermo. Era lo correcto. No podemos tirar comida sabiendo que hay personas hambrientas justo afuera, intentó argumentar José, manteniendo la calma, aunque su tono ya revelaba frustración. Sin embargo, Guillermo no estaba dispuesto a escuchar. Para él el video y la repercusión eran una afrenta a su autoridad. Violaste las reglas y por eso tendrás que enfrentarte a las consecuencias. Toda esa comida que le diste a esa mujer, tendrás que pagar por ella. José se quedó sin palabras por un momento. Sabía que Guillermo podría reaccionar mal, pero no esperaba que la situación llegara a tal punto. ¿Pagar por la comida? Zrenia repitió incrédulo. No lo hice por dinero. Lo hice para ayudar a alguien. Ayuda o no, las reglas son las reglas, dijo Guillermo fríamente. Y además de pagar por lo que regalaste, estás despedido. No puedo permitir que alguien desobedezca mis órdenes y se quede aquí impune. Tengo que mantener el control del restaurante. El mundo pareció detenerse por un momento para José. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo el reconocimiento, el cariño de los clientes afuera, todo parecía desvanecerse ante la severidad de Guillermo. Estoy despedido. Component placement, repitió José casi sin creerlo. Sí, a partir de ahora estás fuera, dijo Guillermo con firmeza. Sal por la puerta principal, pero sabe que esto no te saldrá barato. No voy a permitir que un empleado me desobedezca y se quede aquí. José sintió una mezcla de indignación y desesperación. Sabía que había hecho lo que creía correcto, pero ahora estaba siendo castigado por ello. Miró a Guillermo por última vez, sin decir nada más, y se dirigió hacia la puerta. Mientras caminaba hacia la salida, se preparaba para enfrentar la realidad que lo esperaba afuera. Los aplausos y sonrisas de los clientes apenas ocultaban el peso que ahora José llevaba sobre sus hombros. Sabía que, aunque despedido, había tocado los corazones de muchas personas. Sin embargo, el futuro seguía siendo incierto. Con la mente agitada y el corazón pesado, José salió de Sabores Caseros, llevando sus pocas pertenencias en su mochila. Todavía aturdido por todo lo que había sucedido, trataba de procesar los eventos de las últimas horas. El video viral, los aplausos de los clientes y finalmente la dura realidad de haber sido despedido por Guillermo. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, el peso de la injusticia parecía aplastarlo. José. La voz que llamó su nombre sonó inesperada, pero familiar. José se volteó y vio a Ricardo Ramírez, el dueño de Sabores Caseros, acercándose rápidamente. Ricardo, conocido por su presencia discreta y raramente visto en el día a día del restaurante, ahora tenía una expresión preocupada. «Ricardo». «Zrenia», murmuró José, sorprendido. Ricardo se detuvo frente a él, visiblemente intrigado. «¿Qué está pasando aquí, José?» «Acabo de pasar por el restaurante y vi un movimiento inusual. Escuché a algunas personas comentar sobre un video y ahora te veo saliendo con tus cosas. ¿Puedes explicarme qué está pasando?» José estaba a punto de responder, pero antes de que pudiera hablar, la puerta del restaurante se abrió bruscamente. Guillermo, el gerente, apareció apresurado con su expresión habitual, autoritaria y segura.
al ver a Ricardo hablando con José, se acercó rápidamente, asumiendo el control de la situación como de costumbre. «Ah, Ricardo, qué bueno que estás aquí», Zrenia comenzó Guillermo, intentando sonar calmado y confiado. «He resuelto un problema que podría haber perjudicado al restaurante. Tuve que despedir a José». José miró hacia abajo, sintiendo el peso de la palabra despedir caer sobre él una vez más, mientras Ricardo fruncía el ceño, confundido. ¿Despedir a José? «Component placement», repitió Ricardo, claramente sorprendido. Miró a José y luego de vuelta a Guillermo. «¿Y por qué razón?» Sin vacilar, Guillermo respondió rápidamente. «Violó las reglas del restaurante, Ricardo. Estaba distribuyendo sobras de comida a una persona sin hogar. Como sabes, tenemos una política estricta sobre qué hacer con las sobras de comida, y eso va en contra de nuestros protocolos. Además, un video de él haciendo eso se ha vuelto viral, lo que podría dañar la reputación del restaurante. Decidí despedirlo para evitar problemas mayores». Ricardo escuchó con atención, su expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando Guillermo terminó, Ricardo se volvió calmadamente hacia José. «José, ¿es cierto lo que él está diciendo? ¿Estabas dando comida del restaurante a una persona en situación de calle?» José, un poco nervioso, respondió con sinceridad. «Sí, señor Ricardo. Matilde, una señora que vive en la calle, tenía hambre. Me dijo que no comía en días y no pude ignorarlo. Aparté un plato con las sobras que iban a ir a la basura y se lo di. No pensé que causaría tanto problema». Antes de que José pudiera continuar, Guillermo lo interrumpió, impaciente y tratando de reafirmar su autoridad. «Pero Ricardo, las reglas son claras. No podemos permitir que los empleados distribuyan comida sin autorización. Eso podría ser peligroso para el restaurante. Tuve que despedirlo para mantener el orden». Ricardo miró a Guillermo, ahora con una expresión más firme. «¿Entonces decidiste despedir a un empleado que estaba ayudando a alguien con hambre sin siquiera consultarme?» Guillermo, dándose cuenta de que la situación se estaba volviendo en su contra, dudó por un momento. «Bueno, yo creí que sería la mejor decisión considerando el riesgo y la exposición pública». Ricardo suspiró, claramente decepcionado. Miró a José con un semblante más suave. «José, no sabía sobre este despido hasta ahora, y para ser honesto, ni siquiera sabía que el video se había vuelto viral tan rápidamente. Pero hay algo que necesitas saber. El influenciador que grabó el video, Antonio, es un amigo personal mío». Los ojos de José se abrieron de sorpresa. No tenía idea de que Ricardo conocía a Antonio. «¿Su amigo?», murmuró sin poder creerlo. Ricardo asintió. «Sí, Antonio es un amigo de mucho tiempo. Me llamó antes de publicar el video y me pidió autorización. Vi el video antes que todos y fui yo quien autorizó la publicación». José se quedó sin palabras, procesando la revelación de que Ricardo sabía del video y aún más, que había dado permiso para que se publicara. Guillermo, por otro lado, parecía completamente sin reacción. Sabía que este video traería atención al restaurante, pero no de la forma en que estás pensando, Guillermo, continuó Ricardo, ahora volviéndose hacia el gerente. En realidad, la atención que ha traído ha sido extremadamente positiva. El restaurante está lleno hoy por ese video. Las personas están elogiando la actitud de José, y tú, en lugar de reconocer el impacto positivo, decidiste castigar una acción de bondad. Guillermo intentó justificarse una vez más. Pero Ricardo, las reglas fueron quebradas y eso... «Las reglas son importantes», interrumpió Ricardo, su voz más firme ahora. «Pero el discernimiento también lo es, y claramente no usaste el buen juicio en este caso. José hizo algo admirable, mostró compasión en un momento en que muchos lo habrían ignorado. Tú,
Por otro lado, actuaste con mezquindad e imprudencia. Guillermo se quedó paralizado, las palabras de Ricardo finalmente alcanzándolo. Intentó balbucear una defensa, pero no lograba encontrar las palabras. Ricardo respiró hondo y luego tomó su decisión. Guillermo, lo que hiciste fue inaceptable. Actuaste de forma autoritaria y sin consultarme, el dueño del restaurante. Y lo peor de todo, castigaste a alguien por hacer el bien. Por eso, a partir de ahora, estás despedido. El rostro de Guillermo palideció. Intentó responder, pero no podía formar una frase coherente. Pero, Ricardo, no puedes estar hablando en serio. Estoy muy en serio, respondió Ricardo con voz firme. Tu liderazgo ha sido cuestionable durante bastante tiempo, y esto fue el colmo. No tolero este tipo de actitud en mi restaurante. Guillermo, dándose cuenta de que no había nada más que hacer, bajó la cabeza y en silencio se dio la vuelta para salir. Sin más argumentos caminó lejos, dejando a Ricardo y José atrás. Cuando Guillermo desapareció por la puerta, Ricardo volvió su atención a José, ahora con un semblante tranquilo y comprensivo. José, no te preocupes. Aún tienes un trabajo aquí, y estoy orgulloso de tu actitud. El video mostró algo en lo que también creo. Necesitamos más personas que ayuden a los demás, especialmente en los momentos de mayor necesidad. Y más que eso, tu acción ha traído una enorme visibilidad positiva a Sabores Caseros. José, ahora aliviado y profundamente agradecido, sintió una oleada de emociones. Por primera vez desde que salió del restaurante, se sentía valorado y comprendido. Gracias, señor Ricardo, dijo José con los ojos llenos de lágrimas. Solo quería ayudar. Y lo hiciste de la mejor manera posible, respondió Ricardo con una sonrisa. Y sobre este video, Antonio y yo tenemos algunos planes más, pero esa es una conversación para otro momento. Por ahora, descansa. Hiciste un excelente trabajo. Con eso, José sintió como el peso de las últimas horas finalmente se disipaba, sustituido por un sentimiento de gratitud y esperanza renovada. Después del torbellino de emociones y eventos que sacudieron al restaurante Sabores Caseros, el ambiente al día siguiente estaba mucho más tranquilo. La mañana comenzó tranquila, y la sensación de alivio en el aire era palpable. José, aún procesando todo lo que había sucedido, trabajaba como siempre, pero con una ligereza en el pecho que no sentía desde hacía mucho tiempo. Alrededor del mediodía, Ricardo apareció en el restaurante, ahora con una expresión más relajada. Se acercó a José con una sonrisa y le hizo un gesto para que se tomara un momento para conversar. José, quiero que tomes unos minutos para descansar. Necesitamos hablar. Y creo que después de todo lo que sucedió ayer, merecemos una conversación más tranquila. José, curioso, siguió a Ricardo hasta una mesa en la esquina del restaurante, donde ambos se sentaron. El restaurante estaba ocupado, pero con una energía positiva, y José no podía dejar de notar el aumento en el número de clientes desde el video. He estado pensando mucho después de lo que pasó ayer, comenzó Ricardo con una voz calmada y reflexiva. Mostraste un gran corazón al ayudar a Matilde de esa manera, y eso dice mucho sobre quién eres. No se trata solo de hacer un buen trabajo, se trata de hacer lo correcto, y eso me hizo querer conocerte un poco mejor, José. Así que dime, ¿cuáles son tus sueños? ¿Dónde te ves en el futuro? José vaciló por un momento. Siempre había mantenido sus aspiraciones en privado y raramente hablaba de ellas. Pero después de todo lo que Ricardo había hecho por él, sintió que podía ser honesto. Señor Ricardo, siempre he soñado con convertirme en chef, confesó José, con un brillo de esperanza en los ojos. Me encanta la idea de crear algo con mis propias manos, de transformar ingredientes en algo que haga feliz a la gente. Trabajar aquí me ha enseñado mucho, pero siempre he querido aprender más, estudiar gastronomía de verdad. El problema es que la facultad de gastronomía es muy cara
y no tengo los medios para pagarla. Ricardo lo escuchó con atención, sus ojos reflejando sorpresa y admiración. Chef, eso explica tu dedicación aquí en el restaurante. Nunca imaginé que ese fuera tu sueño. José sonrió tímidamente. Sí, es algo que siempre ha estado en mi corazón, pero la realidad es otra, y simplemente no tengo los recursos para seguir ese camino. Ricardo se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras de José. Era evidente para él que ese joven no era solo un empleado dedicado, sino alguien con talento y una pasión que podrían llevarlo muy lejos. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, una voz conocida interrumpió la conversación. No pude evitar escucharlo. José y Ricardo se voltearon y vieron a Antonio, el influenciador que había filmado el video de José ayudando a Matilde, acercándose a la mesa con una sonrisa. Estaba en el restaurante como cliente y aparentemente había escuchado parte de la conversación. José, amigo mío, dijo Antonio, con el carisma típico de alguien acostumbrado a atraer miradas. Escuché sobre tu sueño de ser chef y sinceramente, después de ver el impacto que causaste con una simple acción, estoy seguro de que harás maravillas en la cocina. Personas como tú, con esa pasión, necesitan oportunidades. José sonrió, pero aún parecía un poco tímido. Gracias, Antonio. Eso significa mucho viniendo de ti. Sin embargo, Antonio apenas estaba comenzando. Estaba pensando, ya que ayudé a difundir tu gesto en las redes sociales, creo que puedo ir un poco más allá. Quiero pagar tu facultad de gastronomía, José. Todo el curso sin que tengas que preocuparte por nada. José se quedó boquiabierto. Por un momento, simplemente no podía creer lo que acababa de escuchar. Las palabras de Antonio sonaban como un sueño lejano, algo que nunca esperó escuchar. Miró a Ricardo, que sonreía, y luego de vuelta a Antonio, aún sin saber qué decir. ¿Estás hablando en serio?, Zrenia preguntó José, con los ojos llenos de lágrimas. Estoy hablando completamente en serio, respondió Antonio con una sonrisa sincera. Tienes un talento y un corazón que merecen ser cultivados, y quiero asegurarme de que nada se interponga en el camino de tus sueños. José sintió una oleada de emoción apoderarse de él. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero esta vez eran de pura gratitud. Había pasado años creyendo que su sueño de estudiar gastronomía estaba fuera de su alcance, y ahora, de repente, esa oportunidad se hacía realidad. Yo no sé cómo agradecerte, balbuceó José, intentando encontrar las palabras. Esto es más de lo que podría haber imaginado. No necesitas agradecerme, dijo Antonio, poniendo una mano en el hombro de José. Solo sigue siendo quien eres y persigue tus sueños. El resto se arreglará solo. José se secó los ojos, aún emocionado, y miró a Ricardo, quien simplemente sonrió y asintió, como diciendo que todo estaba bien. La vida de José estaba a punto de cambiar de maneras que nunca había previsto. Pero, en medio de la emoción, una duda seguía rondando la mente de José. Había recibido una bendición increíble, pero su mente volvió a Matilde, la anciana a la que ayudaba todas las noches. Solo tengo una pregunta, dijo José, su voz aún temblorosa. ¿Y Matilde? ¿Qué va a pasar con ella? Ricardo y Antonio intercambiaron miradas como si estuvieran esperando esa pregunta. Ricardo entonces sonrió y respondió: José, tengo un proyecto en mente desde hace algún tiempo. Y después de todo lo que sucedió, creo que ahora es el momento adecuado. Quiero abrir un restaurante popular donde personas como Matilde puedan comer gratis o por un valor simbólico. Y quiero que tú seas parte de esto. Los ojos de José brillaron de emoción nuevamente. ¿Un restaurante para ayudar a las personas que más lo necesitan? Ricardo asintió. Sí.
Y estoy seguro de que tú puedes ayudar a liderar este proyecto mientras estudias gastronomía. Tendrás la oportunidad de cocinar para quienes más lo necesitan, y al mismo tiempo estarás cumpliendo tu sueño. José apenas podía contener su felicidad. Todo lo que siempre había querido estaba sucediendo de una vez. No solo tendría la oportunidad de convertirse en chef, sino que también podría seguir ayudando a Matilde y a muchas otras personas. Miró a Ricardo y a Antonio con profunda gratitud. Yo acepto. Gracias, de verdad. No sé cómo retribuirles. No necesitas retribuirnos, José, respondió Ricardo. Solo sigues siendo la persona increíble que eres. El resto sucederá naturalmente. Los días que siguieron después de la oferta de Antonio fueron una verdadera montaña rusa emocional para José. Aún intentaba procesar el hecho de que finalmente estudiaría gastronomía, un sueño que durante mucho tiempo había creído fuera de su alcance. Sin embargo, lo que más ocupaba su mente era el nuevo proyecto de Ricardo, un restaurante popular para personas en situación de vulnerabilidad. Y sorprendentemente, José sería una pieza central en todo esto. La semana siguiente, Ricardo convocó una reunión en el propio Sabores Caseros, llamando a José para participar. Era el momento de compartir los detalles del plan que había mencionado anteriormente. Al llegar a la oficina de Ricardo, José estaba ansioso. Se sentó en una silla frente a Ricardo, quien lo recibió con una sonrisa amigable. «José», comenzó Ricardo, cruzando los brazos sobre la mesa. «Ya has escuchado un poco sobre lo que estoy planeando, pero ahora quiero contarte todo». José, atento, hizo un leve gesto de asentimiento, animando a Ricardo a continuar. «He estado pensando durante algún tiempo en cómo usar el éxito de mis restaurantes para algo que vaya más allá de las ganancias, algo que pueda impactar a la sociedad de manera significativa. El video con Matilde fue una llamada de atención para mí. El hambre está a nuestro alrededor y las personas que más lo necesitan son las que menos reciben ayuda. Esto no puede continuar así». Ricardo hizo una pausa, evaluando la reacción de José, quien ahora lo observaba con atención y curiosidad. Así que decidí dar vida a un proyecto que ya estaba en mi corazón, un restaurante popular, un lugar donde las personas sin hogar y los más desfavorecidos puedan alimentarse dignamente, pagando lo que puedan o si no pueden, comiendo gratis. José se enderezó en la silla, sorprendido y conmovido. «¿Un restaurante popular? Eso es increíble, señor Ricardo». «Creo que lo es», dijo Ricardo con una leve sonrisa. «Y aquí está la parte más importante. Quiero que tú seas el chef de ese restaurante, José». José se quedó boquiabierto, completamente sorprendido. «¿Yo? ¿El chef?» Ricardo asintió. «Sí, tú. Lo que hiciste por Matilde mostró tu carácter, y sé que tienes el corazón y la dedicación para liderar un proyecto como este. Además, estás a punto de comenzar tus estudios de gastronomía, y eso te dará una base aún más sólida para crecer como chef». José tardó unos segundos en procesar la propuesta. Siempre había soñado con ser chef, pero nunca imaginó que tendría la oportunidad de liderar algo tan impactante y especial como un restaurante para ayudar a personas vulnerables. «No sé qué decir, señor Ricardo. Esto es mucho más de lo que podría haber imaginado». «Sé que puede parecer un gran desafío, José, pero creo que eres la persona adecuada para este papel. Tienes el corazón para esto, y con la formación que recibirás en la Facultad de Gastronomía estarás aún más preparado. Por supuesto, contarás con el apoyo necesario, tanto financiero como logístico». Aún procesando la oferta, José hizo la pregunta que había rondado su mente durante días. «¿Y Matilde? ¿Ella será parte de esto de alguna forma?» Ricardo sonrió. «Por supuesto. Matilde será nuestra clienta honoraria. Ella siempre estará con nosotros como un recordatorio vivo de por qué estamos haciendo esto. Ella fue la chispa que inició todo».
José sonrió, sintiendo una oleada de alivio y alegría invadirlo. El proyecto no solo le permitiría crecer profesionalmente, sino también seguir ayudando a personas como Matilde. Eso era todo lo que había querido. Acepto, señor Ricardo, acepto el desafío. Haré todo lo posible para que este restaurante sea un éxito y para que podamos ayudar a tantas personas como sea posible. Ricardo asintió, satisfecho. Sabía que podía contar contigo, José. Ahora tenemos mucho trabajo por delante. Empezaremos la fase de planificación de inmediato. Tenemos que encontrar el lugar ideal, definir los menús y, por supuesto, necesitamos un nombre para el restaurante. José pensó por un momento, con las palabras de Ricardo aún resonando en su mente. Un restaurante popular, donde las personas pudieran comer sin preocuparse por el precio. Un lugar de esperanza. ¿Qué tal? Comida y esperanza, sugirió José con un brillo en los ojos. Ricardo sonrió. Perfecto, comida y esperanza será. Y así comenzó la fase de planificación. Ricardo y José pasaron las semanas siguientes visitando posibles lugares para el restaurante, definiendo la estructura y conversando con proveedores. José, aún maravillado por el rumbo que estaba tomando su vida, comenzó a imaginar los platos que serviría. Quería que el menú fuera simple, pero lleno de sabor y cariño, al igual que las comidas caseras que siempre había valorado. Durante ese tiempo, José también continuaba su trabajo en sabores caseros, equilibrando las responsabilidades del nuevo proyecto con el trabajo que ya conocía tan bien. A medida que el proyecto Comida y Esperanza tomaba forma, no podía evitar pensar en Matilde. Ella sería una presencia constante y José no podía esperar a ver el impacto que ese nuevo restaurante tendría en la vida de tantas personas como ella. Los días de planificación y preparación fueron largos, pero José sentía una energía renovada. Finalmente estaba cumpliendo su sueño de estudiar gastronomía y al mismo tiempo haciendo una diferencia en la vida de muchas personas. Comida y Esperanza estaba a punto de convertirse en realidad, y José, ahora más confiado que nunca, estaba listo para liderar este proyecto con toda la pasión y generosidad que ya habían tocado tantas vidas. Las semanas previas a la inauguración de Comida y Esperanza fueron intensas para José. Entre estudiar gastronomía y ayudar a Ricardo con los últimos preparativos, apenas tenía tiempo para respirar. Pero extrañamente, nunca se había sentido tan vivo. El restaurante, ubicado en el corazón de la ciudad, estaba listo para abrir sus puertas, y la expectativa solo aumentaba con cada día. En el gran día, el sol brilló como si saludara el comienzo de algo nuevo. El centro de la ciudad estaba agitado, con personas acercándose al lugar, curiosas por ver el nuevo restaurante que prometía no solo alimentar el cuerpo, sino también el espíritu. Comida y Esperanza no era un restaurante común. Con el lema «Paga lo que quieras», se destacaba por ofrecer comidas a quienes pudieran pagar o, en su defecto, de manera gratuita para quienes más lo necesitaran. La ceremonia de inauguración fue un evento emotivo. Clientes, amigos e incluso algunas personalidades locales se reunieron para apoyar la iniciativa. Antonio, el influenciador cuyo video viral había desencadenado todo, también estaba presente, con su cámara capturando cada momento. Ricardo pronunció un breve pero impactante discurso, enfatizando que el restaurante era más que un lugar para comer. Era un símbolo de solidaridad y esperanza. «Estamos aquí para recordar que nadie debe ser olvidado o dejado atrás», dijo Ricardo, de pie al lado de José. Este restaurante fue construido con el propósito de ofrecer no solo comida, sino dignidad. Y no hay nadie mejor para liderar este proyecto que José, cuya compasión dio inicio a todo. Los aplausos fueron cálidos, y José, con los ojos brillando de emoción, agradeció con una sonrisa tímida. Nunca imaginó que un gesto tan simple,
Ayudar a Matilde con un plato de comida podría llevarlo hasta allí. Y más aún, nunca imaginó el impacto que tendría en tantas vidas. Con el corte simbólico de la cinta en la entrada, Comida y Esperanza fue oficialmente inaugurado. Las puertas se abrieron y los primeros clientes comenzaron a entrar, algunos curiosos, otros emocionados. Sin embargo, la presencia más significativa para José ese día fue la de Matilde. Matilde, la anciana que vivía en las calles y fue la razón por la que todo comenzó, ahora entraba en el restaurante con un brillo nuevo en los ojos. Estaba diferente, su ropa estaba limpia, su rostro más tranquilo. Al verla, José fue hacia ella y ambos se abrazaron con calidez. «Matilde, te ves tan diferente». «Zrenia», exclamó José, sonriendo. Matilde rió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, hijo mío, la vida ha cambiado mucho para mí desde aquel día. Mi hija me vio en el video de Antonio. Ella vive en otro estado, pero cuando me reconoció, vino inmediatamente a buscarme. Ahora vivo con ella, en seguridad. Tengo un hogar de nuevo, gracias a ti». José sintió su corazón desbordarse de gratitud. El simple acto de alimentar a Matilde había llevado a una transformación mucho mayor de lo que jamás hubiera podido imaginar. «Siempre tendrás un lugar aquí, Matilde», dijo él emocionado. «Este restaurante es tan tuyo como mío». Matilde, con los ojos llenos de lágrimas, solo asintió. «Vendré aquí todos los días, José, no solo por la comida, que es deliciosa, sino porque este lugar me hace sentir viva de nuevo». Con Matilde como una especie de embajadora no oficial del restaurante, Comida y Esperanza rápidamente se convirtió en un éxito. La idea de permitir que las personas pagaran lo que pudieran, o nada si no podían, atrajo no solo a quienes lo necesitaban, sino también a muchas personas que deseaban apoyar la causa. Quienes podían pagar más lo hacían, quienes no podían comían gratis y las donaciones comenzaron a llegar de todas partes del país. Empresas locales, instituciones e incluso personas de otras ciudades comenzaron a contribuir, enviando alimentos y dinero para garantizar que el restaurante pudiera seguir funcionando. El proyecto tocó los corazones de todos los que escuchaban sobre él, y la solidaridad que floreció en torno a Comida y Esperanza fue un reflejo del impacto de José. Por su parte, José se dedicaba en cuerpo y alma al restaurante, al mismo tiempo que continuaba sus estudios de gastronomía. Se perfeccionaba cada día, probando nuevos platos y creando menús que combinaban simplicidad y sabor, siempre con un toque de cariño. Cocinar allí, para esas personas, era más que un trabajo, era una misión. A medida que el restaurante se consolidaba, José veía de cerca el impacto de su trabajo. Todos los días, personas como Matilde entraban no solo para saciar su hambre, sino para encontrar un lugar de acogida. Muchos sin hogar que pasaron por allí dijeron que ese restaurante era el primer lugar donde se sentían vistos y respetados en mucho tiempo. El éxito de Comida y Esperanza superó todas las expectativas. En poco tiempo, el restaurante se convirtió en un punto de referencia para las acciones de solidaridad en la ciudad, y otros restaurantes comenzaron a replicar el modelo en diferentes regiones. La iniciativa de José y Ricardo se había convertido en un movimiento, y en medio de todo esto, José sentía una profunda realización. Había encontrado su vocación, no solo como chef, sino como alguien que hacía la diferencia. El acto de cocinar para personas necesitadas le traía una alegría que nunca había experimentado, y cada sonrisa de satisfacción de quienes salían del restaurante alimentaba su alma. Mientras el sol se ponía el día de la inauguración y las últimas luces del restaurante se apagaban, José miró a su alrededor y se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida.
Era el chef de un restaurante que no solo servía comida, sino esperanza. Y al final del día, eso era todo lo que siempre había querido: hacer el bien a través de sus manos y su corazón. El éxito de Comida y Esperanza continuaba creciendo, y José, ahora con más experiencia y confianza, lideraba el restaurante con pasión y propósito. Cada día traía nuevos desafíos, pero también una enorme satisfacción al ver el impacto positivo que el proyecto tenía en la vida de tantas personas. La ciudad abrazó la iniciativa y el restaurante se convirtió en un símbolo de solidaridad y transformación. Mientras tanto, Guillermo, el antiguo gerente de Sabores Caseros, enfrentaba un periodo difícil tras su despido. Pasó semanas reflexionando sobre sus acciones y las consecuencias de su actitud autoritaria y mezquina. Por primera vez, Guillermo comenzó a cuestionarse. ¿Había actuado mal? ¿Qué podría haber hecho diferente? Ese tiempo de reflexión lo llevó a darse cuenta de que había mucho más valor en la compasión y la generosidad de lo que jamás había imaginado. Decidido a cambiar, Guillermo comenzó a involucrarse en trabajos voluntarios. Empezó a ayudar en refugios y organizaciones que ofrecían apoyo a personas sin hogar, algo que antes nunca habría considerado. Poco a poco, comenzó a ver el mundo con otros ojos, con más empatía y menos juicio. Cierto día, meses después de su despido, Guillermo se acercó a Comida y Esperanza. Estaba diferente. El semblante severo de antes había sido reemplazado por una expresión humilde y arrepentida. José, que ahora lideraba el restaurante con serenidad, se sorprendió al verlo entrar. «¿Guillermo?» «Zrenia», dijo José con tono de sorpresa. Guillermo respiró hondo, claramente nervioso. «José, yo quería pedirte disculpas. Estaba equivocado, muy equivocado, y me arrepiento profundamente de cómo actué. Lo que estás haciendo aquí es increíble y, bueno, quería saber si podría ayudar de alguna manera». José guardó silencio por unos segundos, observando al hombre que tenía enfrente. Podía ver la sinceridad en los ojos de Guillermo. No era el mismo hombre arrogante y rígido de antes. Era alguien que había aprendido de sus errores y estaba buscando una segunda oportunidad. Con una sonrisa comprensiva, José asintió. «Todos merecen una segunda oportunidad, Guillermo. Si quieres ayudar, serás bienvenido». Guillermo sonrió aliviado y desde ese día comenzó a trabajar como voluntario en Comida y Esperanza. Con el tiempo, se convirtió en un gran defensor de la causa, ayudando a mantener el restaurante en funcionamiento y ofreciendo su apoyo donde fuera necesario. Su transformación fue visible para todos los que lo conocían, y Guillermo demostró que era posible cambiar para mejor. Comida y Esperanza continuó prosperando, ahora con Guillermo como parte del equipo, colaborando en la transformación de muchas vidas. El sentimiento de reconciliación y perdón prevaleció, y el restaurante se convirtió no solo en un lugar de comida, sino de segundas oportunidades. Al final, la historia de José, Matilde y Guillermo demostró que todos tienen el poder de cambiar, y en el corazón de cada persona que pasaba por el restaurante quedaba la lección de que la bondad, la compasión y la capacidad de aprender de los errores son las claves para un mundo mejor. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.